Pues vamos a resolver un ejemplo más de este tema de movimiento con aceleración constante o movimiento uniformemente acelerado. Y bueno, aquí tenemos un problema que requiere un poquito más de despejes, de manejo algebraico. Vamos a leer primero la pregunta. Entonces, dice que es un autobús que frena bruscamente para evitar la colisión con un árbol que se encuentra a una distancia de 15 metros. Y si el autobús se movía con una velocidad de 75 kilómetros por hora, pregunta cuál es el valor mínimo de la desaceleración que evitará el impacto. Entonces, bueno, aquí hice un pequeño dibujo de la situación. Tenemos aquí el autobús que viene con una cierta velocidad inicial, que son 75 kilómetros por hora. Algunos niños asustados ahí dentro. Y justo a 15 metros del autobús hay un árbol. Entonces, en este instante de tiempo preciso, el chofer empieza a frenar. Así que tiene muy poca distancia para frenar, necesita algo de aceleración para evitar el impacto, ¿no? Aquí voy a poner los datos que tenemos. Lo primero que nos dan es esta distancia, ¿no? 15 metros. Esta velocidad es la velocidad inicial, que son 75 kilómetros por hora. Y la velocidad final, como esperamos que se frene, entonces debe ser 0. Y hay datos que no nos dan, nos piden la aceleración, entonces esa no nos la dan. Y tampoco nos dan el tiempo en el que ocurre esto, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué ecuaciones podemos utilizar para resolver este problema. Entonces, bueno, voy a escribir aquí la fórmula de aceleración común que siempre usamos. Que es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿no? Y por otra parte tenemos la fórmula de la distancia, que bueno, por ahí tenemos la idea de que la tenemos que utilizar porque nos dan ese dato, ¿no? Que es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces nuestra fórmula principal podríamos decir que es esta porque nos dan la distancia y conociendo la distancia podemos conocer la aceleración. El problema aquí es que no conocemos el tiempo, no podemos sustituir aquí ningún valor porque no nos dan el tiempo. Así que lo que podríamos hacer es despejar el tiempo de esta primera ecuación y con eso llegamos a otra ecuación que vamos a sustituir dentro de la segunda. Entonces vamos a hacer un poco de álgebra con eso. Tenemos que, esto lo voy a llamar ecuación 1 y 2. Entonces de la ecuación 1 podemos pasar este tiempo para acá multiplicando. Nos queda aceleración por tiempo igual a la diferencia de velocidades. Y ahora aceleración que está multiplicando la voy a pasar dividiendo hacia el otro lado. Entonces me va a quedar tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Pero sabemos que la velocidad final es 0 porque el autobús va a quedar en reposo completamente esperando que frene. Y vamos a obtener entonces una expresión para el tiempo que es muy sencilla, velocidad inicial entre aceleración. Entonces ahora este tiempo que encontramos aquí lo vamos a sustituir en esta otra ecuación, en la ecuación 2.
Y lo voy a hacer, yo creo que aquí ya está. Entonces nos va a quedar distancia igual a velocidad inicial, y en lugar de escribir el tiempo, voy a escribir la ecuación que encontré para el tiempo, que es menos velocidad inicial entre aceleración, y luego escribo este término, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, en lugar de poner tiempo otra vez, voy a poner esto, menos velocidad inicial entre aceleración al cuadrado. Y aquí ya solo tenemos que hacer un poquito de álgebra. Aquí podemos, como tenemos la velocidad inicial dos veces, esto se puede escribir como menos la velocidad inicial al cuadrado entre aceleración más un medio, y aquí cuando lo elevamos al cuadrado nos va a quedar velocidad inicial al cuadrado y aceleración al cuadrado, y aquí hay otra aceleración que está afuera, entonces esta la podemos poner aquí, ¿no? Lo voy a pasar tal cual como está, menos velocidad inicial al cuadrado sobre aceleración más un medio. Aquí en estas aceleraciones, como hay una que multiplica y una que está al cuadrado abajo, nos va a quedar finalmente solo una abajo, la otra se elimina. Entonces queda velocidad inicial al cuadrado entre aceleración. Si se fijan, este término que está aquí y este de aquí es igual. Lo único que cambia es el factor de un medio y un signo menos. Entonces esto lo podemos manejar como si tuviéramos un factor así de un medio, de ese un medio le restamos un entero. Un truco para hacer esto más fácil es que ese 1 lo escribamos también como un quebrado. Entonces lo podemos escribir como un medio menos 2 medios, o sea que aquí no le hice nada, solamente lo escribí como quebrado, pero 2 medios sigue siendo 1. Cuando dividimos 2 entre 2 nos vuelve a dar 1. Entonces, si tenemos un medio menos 2 medios, me va a quedar menos un medio en total. Y ese un medio va a ser el factor, como estos son iguales, va a ser el coeficiente que me va a quedar al final. Entonces vamos a tener menos un medio de velocidad inicial al cuadrado entre aceleración, y esta es la fórmula en la que tenemos que sustituir nuestros valores. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, después de haber hecho toda esa álgebra, tenemos la ecuación en la que vamos a sustituir. Es una ecuación que salió de las que ya conocíamos, solo tuvimos que hacer un poco de álgebra para que no dependa del tiempo, porque no nos lo dicen. Entonces ya podemos hacer la sustitución, solo tenemos que hacer una pequeña cambio en nuestras unidades aquí, ¿no? Una conversión. Tenemos que la velocidad inicial es igual a 75 kilómetros por hora. Lo voy a escribir como quebrado, creo que es mejor. Por hora. Y para transformarlo decimos 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 3600 segundos. Ya hemos hecho esta operación o este tipo de operaciones muchas veces, que ponemos aquí las horas para que se eliminen con estas, y el kilómetro lo ponemos abajo para que se elimine con este. Entonces ahora solo multiplicamos 75 por 1000 y lo dividimos entre 3600. Por aquí ya tengo el valor, que eso es 20.83 metros por segundo, que son las unidades que perviven, metros y segundos. Entonces ya podemos sustituir. Bueno, aquí hay que hacer todavía un pequeño despeje más, porque lo que necesitamos nosotros es la aceleración,
y lo que encontramos con esa álgebra fue la distancia. Entonces necesitamos una ecuación que diga aceleración es igual a otra cosa. Así que partiendo de esta ecuación vamos a poner esta aceleración que está dividiendo, la vamos a poner aquí multiplicando. Esta es la distancia que de por sí estaba y es menos 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado. Ahora la distancia que está multiplicando la voy a pasar dividiendo hacia acá. Es igual a menos 1/2 de velocidad inicial al cuadrado sobre la distancia. Y este es al cuadrado. Y ahora sí ya solamente sustituimos. Es igual a menos 1/2. La velocidad inicial son 20.83. metros por segundo al cuadrado. Y la distancia son 15 metros. Entonces aquí la operación que tienen que hacer es elevar 20.83 al cuadrado. Significa que vamos a multiplicar 20.83 por sí mismo y ese resultado lo dividen entre 15. Después el resultado de todo eso lo dividen entre 2 y ya con eso obtienen finalmente la aceleración. El signo negativo lo sigue conservando y es menos 14.46. Entonces vamos a ver cómo deberían quedar las unidades. Lo voy a escribir por aquí en azul. Si se fijan, aquí tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, metros sobre segundos, pero eso va elevado al cuadrado. Entonces al elevarlo queda metro cuadrado entre segundo al cuadrado, y eso está dividido por estas unidades que son de metros. Aquí, como no es un quebrado, hago un truco para auxiliarme y escribirlo como si fuera un quebrado. Le pongo un 1 abajo y entonces sigue siendo la misma unidad, solo que escrita en forma de quebrado, y ya puedo utilizar la ley del sándwich o de la herradura, ¿no? Entonces tomamos extremos por extremos, que serían metros cuadrados, y medios por medios, que aquí tenemos metros, y segundos al cuadrado. Entonces uno de estos metros que están al cuadrado se va a eliminar con estos metros que están abajo y queda solo metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades que esperaríamos encontrar para una aceleración. Aquí el hecho de que la aceleración sea negativa, lo único que indica es que está desacelerando. Voy a hacer aquí un poco de espacio más. Algo que ya no pide el problema, pero que es interesante calcular, es el tiempo que le podría tomar al chofer para desacelerar por completo. Entonces, por ahí ya teníamos una expresión para el tiempo, que la borré de aquí, pero fue la que sustituimos en esta ecuación de distancia. Si recuerdan, era velocidad final menos inicial entre la aceleración, pero sabemos que la velocidad final es 0. Entonces el tiempo va a ser menos la velocidad inicial entre la aceleración. La velocidad inicial son 20.83 metros sobre segundo y la aceleración son menos 14.46 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí lo único que tenemos que hacer es dividir esta cantidad entre esta de aquí. Por aquí también ya lo tengo hecho, son 1.44 segundos. Entonces, bueno, eso no lo piden, pero es interesante. Significa que el chofer cuenta solo con un segundo, casi segundo y medio, para poder frenar, incluso cuando su velocidad no es tan alta. Y cuando aquello con lo que puede chocar, pues está más o menos cerca, a 15 metros,
Entonces es un poco como para hacer conciencia de por qué en las calles con mucha circulación a veces la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, aunque sean calles amplias. Si han notado, algunas veces los conductores quieren ir mucho más rápido, pero el peligro es que si esa calle tiene mucha circulación, uno necesita frenar a veces repentinamente y yendo a una velocidad, digamos, no tan alta, de 75 kilómetros por hora, es muy difícil que uno pueda frenar en un segundo. Incluso es muy difícil que nuestra reacción sea tan rápida como para frenar así. Entonces, este tipo de problemitas de la física sirven también un poco para hacer conciencia de esas cosas. Y bueno, este problema hasta aquí concluye y estaremos haciendo más.